Tito 2:11. Me buscás, Pato. No, Pato, usted no, porque por ahí le agarra la tos y nos contagia a todos. Tati, por favor, Tito 2:11. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Ahí nos va a estar leyendo Sergio. Segunda de Timoteo 1:9. Y Andresito me vas a leer Tito capítulo 3, versículo 7. Y Vilmita, vos te quedás en Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 3 hasta el 5. Entonces, vamos por el primer versículo. Dijimos Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Muy bien. La gracia de Dios es el tema en el cual vamos a estar pensando hoy. La gracia de Dios, o sea, el regalo que no merecemos. El regalo inmerecido, que es lo que significa la gracia de Dios. Ahora, si nosotros pensamos un poquito en el Evangelio según San Juan y recordamos un poco lo que dice en el capítulo 1, vemos que en un momento dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Así que cuando nosotros comenzamos a ver cuál es, como dice acá, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿cuál es la manifestación de Dios? ¿De qué manera se manifestó? En que envió a su Hijo, que Él envió a su Hijo. Esa es la manifestación más grande de la gracia de Dios. Si podríamos llegar a concluir aquí de una manera muy sencilla, ¿quién entregaría a su Hijo para que otro se salve? ¿Alguien lo haría? No, nadie lo haría. Pero vamos un poquito más adentro, un poquito más profundo. ¿Usted entregaría a su hijo, su hija, por la salvación de alguien que le hizo daño a usted? ¿De un enemigo? No, nadie lo haría. Sin embargo, entonces en Cristo Jesús vemos la manifestación de la gracia, o sea, del regalo inmerecido que Dios hizo por nosotros, que significa literalmente que Él envió a su Hijo. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver el propósito de la gracia de Dios para nuestra vida. ¿Quién tenía ahí por Primera de Timoteo 1:9? Primera de Timoteo, ¿verdad? Sí. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dice la palabra de Dios que nos llamó con un llamamiento santo. Ahora, evidentemente, nosotros tenemos que pensar y entender que en la palabra de Dios aparecen diferentes dispensaciones. Esto significa diferentes economías. Esto significa que en diferentes tiempos Dios actuaba de una manera diferente con el ser humano. Una de las características de todas las dispensaciones
La última característica de todas las dispensaciones fue el fracaso humano. Todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios le propuso al hombre, como última manifestación, el hombre fracasó. Cuando nosotros vamos a Malaquías, nosotros vemos el último fracaso de la dispensación de la ley. Cuando entramos en los evangelios, ahí vemos directamente cómo el hombre fracasa en la dispensación al tomar la vida de Cristo Jesús. Pero la palabra de Dios dice que con Cristo, luego de que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, los de la dispensación de la ley lo rechazaron, ahora nos llama con un llamamiento santo. Y fíjese lo que dice 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. O sea, que en el mundo no había absolutamente nada que el hombre o el ser humano pudiera hacer, no había ninguna obra, ya no quedaba absolutamente nada que se pudiera hacer para poder ser salvo. Y no había nada, no se podía inventar otra liturgia, no se podía introducir un nuevo cambio, no quedaban dispensaciones posibles. Entonces nos llama con un llamamiento diferente, no conforme a las obras, esta vez es conforme a la pura gracia y no tiene forma de hombre. Esta gracia es el regalo de Dios. En primer lugar, vemos cómo Dios envía a su Hijo y esta es la manifestación de su gracia. En segundo lugar, el propósito de su gracia. Por medio de la gracia y la fe, llevarnos a Cristo Jesús. En tercer lugar, nosotros vemos el método de su gracia. Tito 3:7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. Dice, ¿para que qué? Justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos. O sea, qué impresionante, ¿verdad? Cuando pensamos en la gracia de Dios. Cuando pensamos en la gracia de Dios, pensamos que la manifestación de su gracia es la venida de su Hijo, que el propósito de su gracia es salvarnos, que el método es justificarnos. O sea, no somos justos, usted y yo no somos justos, sino que por Dios fuimos declarados justos. Y ahora vamos a ver un poquito la meta de su gracia. Vilmita, 1 de Pedro, capítulo 1, 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La meta de todo esto. Dice en el versículo 1 que Él nos hizo renacer. O sea, el concepto bien clarito, ¿verdad? Nacer de nuevo, renacer. Nosotros nacimos de nuevo cuando dice la palabra de Dios que estábamos muertos en delitos y pecados, que ya no había nada que pudiéramos hacer, que ya la ley no servía absolutamente para nada,
que no había ninguna obra humana que se pudiera hacer. Se manifiesta la gracia de Dios en Cristo Jesús, su propósito para salvación, su método que Cristo que nos declara justo delante de Dios, y ese renacer, dice la palabra de Dios, es para darnos una herencia en los cielos. Y cuando hablamos de herencia, hablamos de una vida eterna, hablamos de justicia, hablamos de gozo, hablamos de paz, hablamos de perfección, hablamos de la presencia de Dios continua, constante, para siempre. Esta es la herencia que tenemos gracias a la muerte y la resurrección de Jesucristo en nuestra vida. Y esa herencia, querida familia, de esa herencia dice tres cosas: que es incorruptible, o sea, que no se deteriora. Dice el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Incorruptible, que no se deteriora. Incontaminada, que no puede ser manchada por el mal. Inmarcesible, que no se desvanece y que está hoy día reservada en los cielos para nosotros por toda la eternidad. Y me encanta el versículo 6, dice, el verso 4 termina diciendo que esta herencia está reservada en los cielos para vosotros. Verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. El poder de Dios que me habla de omnisciencia, de omnipresencia, de omnipotencia, y que me habla de que Él es soberano de todas las cosas. Qué maravillosa la gracia de Dios. ¿Cómo tendríamos que estar dándole gracias por su misericordia, por su bondad, cada día de nuestra vida? Si tenemos la Santa Cena, es bien clarito el propósito de la Santa Cena: hacer memoria. ¿Por qué? Porque somos propensos a olvidarnos. Cada día deberíamos dar gracias realmente por la salvación, pero la naturaleza pecaminosa en nuestra vida hace que tengamos o que seamos propensos a olvidarnos de esta maravilla que Dios ha hecho en nuestra vida. Ahora, yo digo, qué lindo, ¿verdad? Tengo una vida nueva, tengo una herencia, Dios cuida de esa herencia, Dios mismo está guardando esa herencia para nosotros. Pero hermanos, no olvidemos el costo, no olvidemos que el Hijo de Dios un día tuvo que dejar los cielos, la gloria de los cielos, para venir a caminar, como veíamos en el video del Corderito, por este mundo vil, por esta tierra vil, y donde le menospreciaron y donde le llevaron a la cruz. Gracias a Dios por su poder, que al tercer día se levanta de los muertos, y hoy en esa gracia, en esa salvación, podemos estar juntos alabando y adorando a nuestro Señor. Que Dios nos pueda en este día ayudarnos a ser cada día más agradecidos, más adoradores, más reconocedores de su gloria y de su honra. Vamos a orar. Sergio, nos dirigís a Dios en oración, por favor.